Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día, pendientes de todas las últimas horas mirando a la respuesta de Rusia a la amenaza nuclear de Donald Trump. Enseguida les contamos las declaraciones por parte de Dmitry Peskov, que advierte sobre una posible guerra nuclear por este tema, por este mensaje de Donald Trump de desplegar submarinos nucleares. Enseguida miramos a estas cuestiones, pero también miramos a China. Desafía a Estados Unidos, dice que va a seguir comprando petróleo tanto de Rusia como de Irán. Mirando también a Oriente Medio, mientras sigue aumentando la presión sobre Gaza, Netanyahu sigue insistiendo en sus planes de controlar Gaza. Dice que va a conseguir todos sus objetivos en esta guerra. Enseguida miramos a estas cuestiones, pero empezamos con las últimas horas. Le contamos que en los círculos de defensa rusos y en las plataformas online aumentan las especulaciones sobre que Moscú podría estar preparándose para desplegar su nuevo sistema de misiles hipersónicos Oresnik en Venezuela, lo que marca una posible expansión de su presencia estratégica en América Latina. Los rumores surgen tras la reciente confirmación del presidente Vladimir Putin de que el sistema Oresnik, capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 5.500 kilómetros a velocidades de Mach 11, ha entrado en producción en serie y se está integrando en las formaciones de combate rusas. Si bien no se ha anunciado ningún despliegue oficial en Venezuela, analistas militares sugieren que esta medida podría servir como contrapeso geopolítico a la influencia occidental en la región. Alexander Stepanov, investigador principal de la Academia Rusa de Ciencias, afirmaba que el despliegue de sistemas Oresnik en países aliados no pertenecientes a la CEI, como por ejemplo Venezuela o Cuba, reforzaría la presencia militar global de Rusia y ayudaría a salvaguardar la soberanía de sus socios. Destacó que la precisión del sistema y su carga útil no nuclear lo hacen ideal para la disuasión estratégica, sin que se convierta en una escalada hacia el desarrollo de armas de destrucción masiva. El misil Oresnik se probó por primera vez en noviembre de 2024. Según informes, se utilizó en un ataque contra una instalación militar industrial ucraniana. Sus capacidades hipersónicas y su plataforma de lanzamiento móvil dificultan su interceptación, lo que otorga a Rusia una ventaja única en la guerra estratégica de medio alcance. Mientras tanto, Donald Trump confirmaba este domingo el despliegue de 2 submarinos nucleares en medio de su polémico cruce de publicaciones con el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, asegurando que ya están en la región. Preguntado sobre si ya se han desplegado esos submarinos nucleares para hacer frente a Rusia, el mandatario del país norteamericano aseguró que ya están en la región. Decía, sí, donde tienen que estar, es lo que apuntaba sin dar más detalles. Este era el mensaje de Trump. Already put out a statement, and the answer is they are in the region, yeah, where they have to be. We had a very good weekend in many respects. We're seeing phenomenal numbers in terms of the business we do with other countries and the business we do within our own country. I mean, really phenomenal numbers. We'll be announcing a new statistician sometime over the next 3 or 4 days. We had no confidence. I mean, the numbers were ridiculous, what she announced, but that was just one negative number. All of the numbers seem to be great, and so we'll see how that comes out. And if you remember, just before the election, this woman came out with these phenomenal numbers on Biden's economy. Phenomenal numbers. And then right after the election, they announced that those numbers were wrong. Este viernes Trump anunciaba que ordenó desplegar 2 submarinos nucleares en las regiones apropiadas, en respuesta a las declaraciones de Dmitry Medvedev, que tachó de ser muy provocadoras, tontas e incendiarias. Precisamente el Kremlin advertía hoy a Estados Unidos de que en una guerra nuclear no puede haber vencedores, después de que Trump anunciara el despliegue de 2 submarinos nucleares en respuesta a una supuesta amenaza rusa. Decía Peskov que en una guerra nuclear no puede haber vencedores. Este es seguramente el principal postulado por el que nos guiamos, es lo que decía en su rueda de prensa telefónica diaria, en la que llamó a la cautela al hacer declaraciones sobre arsenales nucleares. Esta era la primera reacción rusa al anuncio el pasado viernes de Trump, que no precisó la zona de emplazamiento de los submarinos. Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado este lunes el reciente anuncio por parte de Donald Trump sobre 2 submarinos nucleares que ya están desplegados en la región. Decía Peskov que en este caso es evidente que los submarinos estadounidenses de todos modos están en un servicio. Este es un proceso
continuo. Esta era la respuesta de Rusia. Dice que Estados Unidos sigue mediando. Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования. Эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров. Работа продолжается. Мы сохраняем нашу приверженность idea о том, что предпочтительным для нас, разумеется, является. Al mismo tiempo, Peskov subrayaba que Rusia trata con mucha cautela cualquier declaración relacionada con cuestiones nucleares. Dice que asume una postura responsable en cuanto a estos temas y que la postura al respecto del jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, es bien conocida. Dice que Rusia presta mucha atención al tema de la no proliferación nuclear. Piensan que todos deben ser muy cautelosos con la retórica nuclear. Mientras tanto, se espera que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, visite Moscú el 6 de agosto. Es lo que informaba este lunes la agencia TASS, citando fuentes estadounidenses. Hoy temprano, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Rusia siempre está encantada de recibir al funcionario, calificando sus contribuciones de significativas. También hablaba en este sentido Donald Trump, confirmaba el viaje de Witkoff. This should be the easiest to stop, and it's not. I mean, Rwanda and Congo were going on 31 years when I got it stopped. 8 million people dead, at least. Donald Trump, que confirmaba previamente que Witkoff viajaría a Moscú el 6 o 7 de agosto. Mientras tanto, la agencia RBC Ucrania informaba que el enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, Keith Kellogg, se prepara para visitar Kiev esta semana, aunque no se ha proporcionado una fecha exacta. Ambos funcionarios estadounidenses parten al acercarse este plazo de 10 días para el alto el fuego impuesto por Trump a Moscú. También les contamos que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado este lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, no descarta una reunión personal con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. En declaraciones a medios rusos, Peskov ha señalado que dicha reunión no está descartada, pero que solo sería posible tras completar los preparativos específicos. Decía, quiero recordarles que el propio presidente no descarta la opción de celebrar dicha reunión, pero solo después de que se haya realizado el trabajo necesario a nivel de expertos y se haya superado la distancia adecuada. Decía además que por ahora ese trabajo preparatorio todavía no se ha realizado. Putin ha rechazado previamente varios intentos de Zelensky de reunirse para conversar sobre el fin de la guerra en Ucrania. Peskov tampoco descartó una reunión entre el enviado especial del presidente estadounidense Steve Witkoff y Putin a finales de esta semana, es lo que informaba la agencia de noticias TASS. El Kremlin, que también ha defendido hoy las controvertidas opiniones vertidas en las redes sociales por el expresidente ruso Dmitry Medvedev, pero subrayó que es el actual jefe de Estado, Vladimir Putin, el único que define la política exterior del país. Decía, en cada país existen miembros del gobierno que tienen diferentes puntos de vista sobre los acontecimientos en marcha. También hay gente con posturas muy diferentes, muy radicales en Estados Unidos y en los países europeos. Eso pasa siempre, es lo que decía Dmitry Peskov. Añadía que lo importante es, por supuesto, la postura del presidente Putin. Decía además que en su país, en Rusia, la política exterior la formula el jefe de Estado, el presidente Putin. El Kremlin salía así al paso de las declaraciones entre Medvedev, que dirigió el país entre 2008 y 2012, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, les contamos que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia afirmaba este lunes que los servicios de inteligencia de Reino Unido, con apoyo de la OTAN, llevarán a cabo una redada masiva en la llamada flota en la sombra de Rusia, utilizada para exportar petróleo ruso a pesar de las sanciones occidentales. El SVR afirmó tener información de que Reino Unido planea simular un accidente con un petrolero, lo que le permitirá realizar una inspección de emergencia del buque. Según el SVR, el incidente será simulado por las fuerzas de seguridad ucranianas y se culpará a Rusia o, en el peor de los casos, a Ucrania.
También les informamos de que aviones de combate estadounidenses fueron enviados a interceptar un avión civil después de que ingresara al espacio aéreo sobre el campo de golf de Bedminster del presidente Donald Trump este fin de semana. Una zona de restricción de vuelo temporal estaba en vigencia sobre el campo de golf de Nueva Jersey cuando un piloto ingresó en ella cerca de las 12:50 del domingo. Los aviones del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte utilizaron bengalas para llamar la atención de los pilotos y luego escoltaron al avión fuera de la zona, es lo que dijo NORAD en un comunicado. Fue la segunda intercepción realizada por NORAD en la zona de restricción este domingo y la quinta del fin de semana. En Estados Unidos también les contamos que un incendio se produjo debajo de un tren Paz en Newport, en Nueva Jersey, lo que provocó que los pasajeros huyeran del tren y que varias líneas ferroviarias se suspendieran este lunes 4 de agosto. Las imágenes de Joseph Nigel Redding mostraban el caos ocurrido cuando los pasajeros intentaron abandonar el vagón humeante del tren este lunes por la mañana. Según informes de noticias locales, el incendio se originó debajo de un tren que se dirigía al este aproximadamente a las 6:15 am. El informe indicó que los pasajeros fueron evacuados del tren, varios de los cuales recibieron atención médica por inhalación de humo. Los trenes fueron suspendidos este lunes por la mañana entre Hoboken y el World Trade Center y la calle 33, también entre las estaciones de Union Square y la calle 33, según funcionarios de transporte. También mirando a Estados Unidos les contamos que tormentas eléctricas azotaron el norte de Texas en la madrugada de este lunes 4 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional advertía que las tormentas podrían traer vientos racheados, relámpagos frecuentes y fuertes lluvias con potencial de inundaciones. Las imágenes tomadas por el usuario de X, Bonix WX, muestran las tormentas en North Richland Hills, en Texas, temprano este lunes por la mañana. Dice que este puede ser el mejor espectáculo de relámpagos que han visto nunca. También les contamos que Donald Trump ha dicho este lunes que ha decidido aumentar sustancialmente los aranceles a las importaciones indias. Dice que India no solo compra cantidades masivas de petróleo ruso, sino que luego vende gran parte del petróleo adquirido en el mercado abierto con grandes ganancias, es lo que apuntaba el presidente en Truth Social, añadiendo que al mismo tiempo el país no está plenamente comprometido con la situación en Ucrania y no le importa cuántas víctimas cause el conflicto. India, que ahora importa aproximadamente un tercio de su petróleo de Rusia, ha defendido este comercio como vital para su seguridad energética. De India pasamos a China, y es que funcionarios estadounidenses y chinos pueden ser capaces de resolver muchas de sus diferencias para alcanzar un acuerdo comercial y evitar aranceles punitivos, pero siguen muy distanciados en un tema: la exigencia estadounidense de que China deje de comprar petróleo a Irán y a Rusia. China, por su parte, dice que siempre va a garantizar su suministro de energía de maneras que sirvan a sus intereses nacionales. Es lo que publicaba el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en un mensaje en X después de 2 días de negociaciones en Estocolmo, en respuesta a la amenaza de Estados Unidos de un arancel del 100%. La coerción y la presión no lograrán nada. China defenderá firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, es lo que afirmaba el Ministerio. Al intentar restringir las vías de petróleo de Rusia e Irán, una importante fuente de ingresos para ambos países, Estados Unidos quiere reducir la financiación disponible para sus ejércitos, mientras Moscú prosigue su guerra contra Ucrania y Teherán financia a grupos militantes en todo Oriente Medio. Pendientes de la tensión entre China y Estados Unidos, mirando también a un volcán que entra en erupción en Rusia, pendientes también de la situación en Oriente Medio. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida la información en Negocios Televisión. Blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos.
La tecnología blockchain se suele utilizar para el registro de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último también hay blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de nodos o de partes interesadas. Por último, vamos a comentar los beneficios de la blockchain, y es que ofrece grandes ventajas comerciales que ayudan a las compañías de muchas formas, como por ejemplo, da más confianza entre las partes implicadas al ofrecer datos fiables y compartidos, reduce la necesidad de intermediarios externos, ofrece mayor seguridad, pues todos los miembros de la red deben llegar a un acuerdo sobre la precisión de los datos y las transacciones validadas son inalterables. También crea un registro a prueba de manipulaciones en tiempo real, da mayor eficiencia al eliminar el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros y por último permite seguir y localizar bienes o servicios a través de la cadena de suministro. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas, mirando a Rusia. Les contamos que el volcán Krashenikov ha entrado en erupción después de 600 años de inactividad. Se trata de una nueva explosión volcánica provocada por el seísmo de magnitud 8,8 que se registró en la península de Kamchatka el pasado miércoles y que activó las alarmas de gran parte del Pacífico. El comienzo de una erupción activa de ceniza a las 6 hora local del 3 de agosto fue registrado por empleados del Servicio de Seguridad y el Departamento Científico de la Reserva Natural de Kronoski, es lo que informan las autoridades. El Departamento Científico de la Reserva Natural donde se encuentra este volcán ha informado de que se trata de la primera erupción del volcán en la historia de la investigación, aunque han hecho un llamamiento a la calma, ya que los alrededores de la zona volcánica deshabitada nos supone una amenaza significativa. El pasado domingo Rusia registró un nuevo seísmo de 6,8 en la escala de Richter a unos 26 kilómetros de profundidad. Las alertas por posibles tsunamis están activadas, aunque se esperan olas de baja intensidad. También les contamos que Rusia llevó a cabo la operación Tormenta de Julio, una serie de ejercicios militares en la que participaron 15.000 personas de su ejército, así como 150 buques y 120 aviones en el Pacífico y en el Ártico. A esto se le sumaron la fragata Almirante Golovko, el crucero submarino nuclear Orel y el sistema de misiles de defensa costera Bastion. Según informa el medio británico Express, estos tres fueron los responsables del lanzamiento de los misiles de crucero Kalib, con un alcance de casi 3.000 kilómetros. Pertenecen a una familia de misiles rusos de crucero antibuque, antisubmarinos y de ataque a tierra que pueden ser lanzados desde plataformas navales, aéreas y terrestres. Pueden llevar una carga útil de entre 400 y 500 kilogramos de explosivos de gran potencia, un nivel similar al del Scalp esforzado franco-británico, el Taurus alemán o el Tomahawk estadounidense de ataque a tierra. Además, tienen capacidad de ir armados con una ojiva nuclear. No es la primera vez que son desplegados, dado que el año pasado ya se desplegaron en Libia. Por su parte, el Servicio de Seguridad de Ucrania dice haber destruido un avión militar ruso Su-30SM en un ataque con drones llevado a cabo anoche contra el aeródromo ruso de Saki, en la península de Crimea. Dice que es una base aérea crucial de Rusia para las operaciones en el Mar Negro. Es lo que apunta el comunicado del SBU, que asegura haber provocado daños en ese mismo ataque a otro avión modelo Su-24. Según el servicio secreto ucraniano, el avión que ha sido totalmente destruido cuesta entre 35 y 50 millones de dólares.
Mirando a Ucrania, también les contamos que un ataque con drones ucranianos ha provocado en las últimas horas un incendio en una estación de trenes en Volgogrado, según anuncia Rusia. En concreto, ha dañado una línea eléctrica y ha provocado un incendio en el edificio de esta región rusa. Este ataque llega un día después de que otro ataque incendiara un depósito de petróleo en Sumi y de que Zelensky anunciara un nuevo intercambio de prisioneros de la guerra en Ucrania. En total, Ucrania y Rusia han acordado intercambiar 1.200 prisioneros tras su última ronda de negociaciones en Estambul. Viendo a la OTAN, les informamos de que autoridades estonias han empezado a reforzar uno de sus principales pasos fronterizos con Rusia, es lo que informan medios del país báltico. Se ha instalado el marco de puertas metálicas en la parte estonia del puente de la Amistad, ubicado entre Narva y la ciudad rusa de Ivangorod. Se planea desplegar barreras automáticas para obstaculizar el tránsito de automóviles. Permiten bloquear rápidamente el paso de los vehículos que intenten franquear el puesto de control de forma inesperada e ilegal, es lo que precisaba Antti Ensalu, jefe del punto de control fronterizo de Narva. Barreras similares han sido instaladas en los pasos fronterizos de Luhamaa y Koidula, en la frontera suroriental de Estonia. Miramos a China y les contamos que en otro acto que coincide con el 98 aniversario de la fundación de sus Fuerzas Armadas, China ha publicado imágenes del lanzamiento de prueba de alto perfil del año pasado de un misil con capacidad nuclear. Mientras el ejército celebra el aniversario de su fundación, los medios estatales chinos también han revelado detalles sobre un submarino equipado con misiles nucleares. Beijing presentó oficialmente su cuarto buque de asalto anfibio tipo 075. El servicio de prensa del ejército chino difundió imágenes de la prueba del misil balístico intercontinental este jueves, mostrando el misil ascendiendo tras su lanzamiento. Una fotografía del lanzamiento similar a la nueva grabación se publicó oficialmente al día siguiente del evento. La televisión central de China también publicó un informe sobre las imágenes, citando a un oficial de la Fuerza de Cohetes responsable de los misiles nucleares y convencionales del Ejército Popular de Liberación, quien dijo que la prueba estaba vinculada al honor de la Fuerza de Cohetes, así como a la dignidad y la confianza del país. El endurecimiento de los controles de exportación de China sobre tierras raras y minerales como el germanio, el galio y el antimonio paraliza la industria de defensa estadounidense. Dado que China suministra el 90% de las tierras raras de todo el mundo, las restricciones impuestas por Pekín desde diciembre han atrasado 2 meses los pedidos de piezas para drones, lo que provocó que los precios del samario se dispararan 60 veces. Bill Lin, director ejecutivo de Leonardo DRS, advierte que para mantener las entregas puntuales de estos productos es necesario mejorar el flujo de materiales a medida que disminuyen las reservas de germanios para sensores infrarrojos en misiles. Según Govini, más de 80.000 piezas del Departamento de Defensa dependen de minerales controlados por China, lo que expone la fragilidad de la cadena de suministro. Los contratistas de armas que abastecen al ejército de Estados Unidos dependen de minerales producidos y controlados principalmente por China para la microelectrónica, motores para drones, gafas de visión nocturna, sistemas de orientación de misiles, satélites de defensa y más. Las armadas de Filipinas y la India realizaron por primera vez maniobras navales conjuntas en el mar de la China meridional, es lo que reporta la agencia Reuters. Los ejercicios celebrados el domingo y el lunes en la zona económica exclusiva de Filipinas coincidieron con la visita de Estado de 5 días del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. a Nueva Delhi. La operación involucró al destructor lanzamisiles INS Delhi, el buque cisterna INS Kiltan por la parte india, junto a las fragatas filipinas BRP Miguel Malvar y BRP José Rizal. La colaboración se enmarca en la estrategia de Manila de impulsar sus actividades de cooperación marítima con potencias navales extranjeras como Estados Unidos, Japón, Australia, Francia y Canadá desde finales de 2023. También responde al incremento de la presencia china en las aguas disputadas de la región.
Miramos ahora a Alemania, y es que sus fuerzas armadas, la Bundeswehr, han encargado a Rheinmetall más de 1000 vehículos logísticos militares por un valor de unos 770 millones de euros. Es lo que anuncia la empresa en un comunicado este lunes. Según los detalles, el acuerdo incluye la entrega de 963 vehículos con carrocería intercambiable y 425 vehículos de transporte sin protección. La operación fue elogiada por André Bartel, presidente del Consejo de Administración de Rheinmetall, una empresa conjunta entre Mantrac, Ambus y Rheinmetall. Dice que como socio fiable de la Bundeswehr les complace entregar vehículos adicionales y contribuir así a la movilidad y la preparación operativa de las Fuerzas Armadas. El mes pasado, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, instaba a los fabricantes de armas a dejar de quejarse y a cumplir con el rearme europeo. En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aceptaba el desfavorable acuerdo comercial con Estados Unidos por el miedo a que la defensa de la Unión Europea se vea comprometida en caso de rechazo, es lo que informa The Sunday Times. Su reciente viaje a Escocia para reunirse con Donald Trump, donde la política aceptó el arancel del 15% sobre las exportaciones europeas a Estados Unidos, olía a rendición, tanto para sus amigos como para los enemigos, es lo que apunta el medio británico. El semanario mencionaba que funcionarios de la poderosa Dirección General de Comercio de la Comisión prepararon inicialmente una respuesta a los aranceles del 20% anunciados por Trump en abril, cuando el líder republicano amenazó con elevar los aranceles al 30%. Von der Leyen advertía de contramedidas proporcionales. También miramos a Oriente Medio con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Declaraba este lunes que va a celebrar una reunión de gabinete a finales de esta semana para poder dar instrucciones al ejército israelí con respecto a la guerra en Gaza, con el fin de lograr los objetivos militares del país. Decía que a finales de esta semana va a convocar al gabinete para orientar a las FDI sobre cómo lograr los 3 objetivos de guerra que se fijaron. Decía, debemos seguir unidos y luchando juntos para lograrlo, es lo que apuntaba el primer ministro israelí en la reunión gubernamental. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado calificar de genocidio la actuación del ejército israelí en la Franja de Gaza, donde ya han fallecido más de 60.800 palestinos a causa de sus ataques en casi 2 años, incluidos cerca de 200 por hambre o desnutrición, mientras que ha defendido que su país es el único que está aportando para alimentar a los gazatíes. Se ha preguntado por la existencia de evidencias de genocidio en el enclave palestino. El mandatario ha señalado que no piensa en esto, apuntando a que lo que se está produciendo en Gaza desde hace más de 20 meses es una guerra. El jefe de la Casa Blanca ha aprovechado para recordar que el 7 de octubre sucedieron cosas horribles, en alusión a los ataques ejecutados por el movimiento de Hamás, que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados. Decía, fue algo horrible, de lo peor que he visto muchas cosas malas desde que soy presidente en cuanto a las guerras. En Israel, el ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa'ar ha criticado este lunes a los países que planean reconocer al Estado palestino, calificándolo de craso error y geopolíticamente insensato. Afirmó que la medida conducirá a la destrucción de las opciones de alcanzar un acuerdo sobre rehenes y un alto el fuego con Hamás en la Franja de Gaza. Decía, es hora de que estos países reflexionen. Si no pueden ayudar, no sigan dañando a todos los habitantes de nuestras regiones, lo que apuntaba en una conferencia de prensa. Países como Francia, Reino Unido o Canadá hablaban de reconocer el Estado de Palestina el próximo mes de septiembre. En este momento de tensión en Oriente Medio, nosotros volvemos a mirar a la tensión nuclear entre Rusia y Estados Unidos, entre Trump y Dmitry Medvedev. Precisamente vamos a analizar esta figura, este perfil, el expresidente ruso que ha provocado que explote Donald Trump. Se lo va a contar nuestra compañera Ana Llorente. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Así es, Sergio, vamos a desgranar la figura de Dmitry Medvedev, quien durante más de 2 décadas ha sido una figura clave dentro de Rusia y que ha pasado desde una retórica moderada durante su etapa de presidente a unos mensajes incendiarios que han generado una respuesta inmediata desde Washington. El pasado lunes, Medvedev respondió públicamente al ultimátum de Donald Trump sobre un alto el fuego en el conflicto ucraniano. Su frase fue clara: cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra, no entre Rusia y Ucrania, sino con el propio país de Donald Trump. Pocas horas después, Trump confirmaba el despliegue de 2 submarinos nucleares en la región.
Una decisión que, según él mismo declaraba, buscaba asegurarse que esas palabras no sean solo palabras. Escuchamos al presidente de Estados Unidos. Already put out a statement, and the answer is they are in the region, yeah, where they have to be. We had a very good weekend in many respects. We're seeing phenomenal numbers in terms of the business we do with other countries and the business we do within our own country. I mean, really phenomenal numbers. We'll be announcing a new statistician sometime over the next 3 or 4 days. We had no confidence. I mean, the numbers were ridiculous, what she announced, but that was just one negative number. All of the numbers seem to be great, and so we'll see how that comes out. And if you remember, just before the election, this woman came out with these phenomenal numbers on Biden's economy. Phenomenal numbers. And then right after the election, they announced that those numbers were wrong. Medvedev, de 59 años, es doctor en Derecho y ha sido profesor universitario. Desde su entrada en la política, en 1999, ha acompañado a Vladimir Putin, con el que comparte región de origen, ya que nacieron en la misma ciudad. Fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012 y primer ministro hasta 2020. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso. Su carrera política estuvo marcada por una etapa de acercamiento con Occidente, firmando tratados de desarme y facilitando el ingreso de Rusia a la Organización Mundial del Comercio. Pero en los últimos años su tono ha cambiado radicalmente. Desde su cargo actual ha intensificado su actividad pública y digital, con mensajes que incluyen advertencias, críticas a líderes internacionales y menciones directas a las capacidades estratégicas del Kremlin. Entre ellas, la última, que lo ha situado en el centro de la palestra, ha sido la alusión al sistema Perimeter, conocido como mano muerta, un mecanismo semiautomático de respuesta nuclear desarrollado durante la Guerra Fría, que entraría en funcionamiento si la cadena de mando rusa fuera completamente neutralizada. El presidente Trump reaccionaba calificando estas menciones como altamente provocadoras. Como respuesta directa, ordenó el envío de 2 submarinos con capacidad nuclear a varias zonas cerca de Rusia, aunque no se especificó exactamente su localización. Este cruce entre 2 figuras con gran peso en la escena global marca un nuevo episodio en la creciente tensión entre Moscú y Washington, con declaraciones que trascienden la retórica y se reflejan en los movimientos militares. La figura de Medvedev refleja una transformación política notoria dentro del liderazgo ruso. Lo que comenzó como una presidencia de perfil tecnócrata ha evolucionado hacia una postura marcada por las declaraciones impactantes que chocan en el tablero internacional y en un momento en el que la disuasión, la presión y los mensajes entre líneas vuelven a dominar la escena. Cada palabra tiene un peso, y más aún cuando estas palabras llevan al movimiento de submarinos y a volver al pánico, al botón rojo. Bueno, pues un momento de mucha tensión nuclear. Muchísimas gracias, Ana, por este análisis, este perfil de Dmitry Medvedev. Seguro que ya nuestros espectadores saben quién es el expresidente ruso. Muchas gracias, Ana. Nosotros precisamente vamos a hablar de Medvedev, de Donald Trump, de esta tensión nuclear. Una pausa, nada, 2 minutos y enseguida el análisis geopolítico en Negocios Televisión.